La verdad es que no sé si es un problema nuestro de Argentina o de Buenos Aires o del conurbano o es un problema internacional. Pero ustedes saben que hay casas a las cuales llega el agua potable, entra desde la calle por un caño hacia la casa, pero luego tiene un problema de presión y no puede subir al tanque, que generalmente se encuentra en un nivel superior. Eso pasó cuando compramos nuestra casa, cuando sacamos el crédito con mi esposa. Entonces llamé a un especialista y me aconsejó que compráramos un tanquecito cisterna, porque la casa tenía eso de defecto. En realidad no se podía saber con precisión si era un tema de la casa, si era un tema de la fuente de agua, que a veces venía en menor cantidad, o a veces venía en menor fuerza, y eso hacía que no se pudiera subir, o era un problema de la casa, estructural. Bueno, la cuestión es que hubo que poner un refuerzo artificial, una bomba que eleve el agua, y una cisterna, justamente para guardar algo de reserva de agua, para que el tanque, que está arriba en la terraza, no se quede sin agua. Yo no sabía esto, me enteré cuando vine aquí a la zona de Caseros. Y leyendo la palabra de Dios, me encontré con un pasaje que me tocó el corazón de manera especial. Sobre todo estos días que están siendo días de cambios de clima y mis cirugías de columna se quejan más. Me di cuenta que las personas que tenemos alguna enfermedad tenemos una necesidad especial de prevernos de alguna cisterna, de algún tanquecito cisterna, para que el agua nos llegue al tanque. El tanque en este caso no es la cabeza, como hay alguna humorada por allí, que no llega el agua al tanque. Aquí el tanque es el corazón, es el alma, es el espíritu. Quisiera compartir con ustedes el versículo 13 del capítulo 2 del profeta Jeremías. Dice así: Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo repito, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y sigue el verso 14. Fíjense que dice: ¿es mi pueblo mi siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Me quedé pensando en tres ideas. Lo primero es cometer algunos de estos dos males que el pueblo de Israel se especializó en cometer a lo largo de su historia. Y que la Iglesia también, porque somos hombres. La palabra de Dios no solamente es eficaz, sino que además es perenne. A lo largo de la historia sigue hablándonos y sigue revelándonos profundidades no solamente del corazón de Dios, sino del corazón del hombre, puesto que es palabra de Dios dirigida al hombre. Lo primero es estos dos males. Primero, dejarlo a Él, dejar a Dios, que fundamentalmente es dejar de rezar y dejar de leer la palabra de Dios. Ya en más de una oportunidad dije, recordando esto, que una vez me puse a estudiar sobre las cuerdas vocales del hombre, que tenemos 4 las personas. Dicen 2 verdaderas y 2 falsas. Bueno, de allí sale la voz, el sonido. Dios, en cambio, tiene solamente 2 verdaderas, porque es el Dios veraz, como dice el Apocalipsis, como dice
el profeta Isaías, Dios es veraz. Ay, Jesús también lo dice en el Evangelio. Y este Dios veraz solamente puede decir cosas verdaderas, palabras verdaderas, cosas para nuestro bien, cosas para nuestra plenitud, para nuestra salud y para nuestra sanidad. Porque no es lo mismo salud que sanidad. Por eso, 2 males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Esto es el primer pecado que podemos cometer. No escuchar, cerrarnos, no escuchar la voz de Dios. Escuchar nuestros dolores, escuchar nuestro sufrimiento, escuchar nuestra queja, que se exprese o no se exprese, estar allí. Pero escucharnos, no escucharle. No solamente nos alejamos de Él cuando no lo escuchamos en sus 2 cuerdas vocales verdaderas, que son la oración y la palabra de Dios. Y siempre digo, no una sin la otra, porque si escuchamos solamente a Dios en la oración, corremos el riesgo de escucharnos a nosotros mismos sin guía. Y si decimos que escuchamos a Dios en la palabra de Dios, pero sin oración, lo escuchamos intelectualmente y no con el corazón. No dejamos que esa palabra confronte nuestro corazón con aquella palabra que viva y eficaz quiere entrar en el corazón. Dios nos habla de estas 2 formas, pero nosotros nos alejamos de Él. ¿Qué es la fuente de agua viva? Dice el Señor. Es la fuente de agua viva. Sí, evidentemente recordamos las 2 menciones del evangelista Juan. Aquella del capítulo 4, yo soy el agua viva, dice Jesús. Y aquella invitación, ¿no?, que resuena en el capítulo 55 de Isaías, también en el libro de Proverbios 8, si uno va a tomar a Jesús como la sabiduría de Dios. Pero en aquella fiesta, en Juan 7:39, Jesús se pone en pie y grita, dice el texto, gritó, venga, todo el que tenga sed, venga a mí, y que beba el que cree en mí, que beba. La fe es una condición necesaria, nos dice Jesús, para poder beber de Él, porque de su manantial, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Esa es la promesa del Señor. De su seno brotarán manantiales de agua viva. De su seno, ¿dónde está el seno de Dios? No solamente en la oración y en la palabra, sino en el estar en su presencia todos los días de nuestra vida, todo el tiempo de nuestra vida. Aun cuando el dolor nos asfixia tanto que no podemos hablar, allí también. 2 males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva. No hay vida sino en Jesús, sino en el Señor, en Dios. Y agrega el versículo 40 del capítulo 7. Jesús se estaba refiriendo cuando dijo, vengan a mí, al Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre todos los creyentes. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí, que en la oración, en la palabra, y cuando ustedes tratan de vivir en mi presencia, de vivir conforme a mi palabra, de esa palabra que guardaron, ponerla en la vida, de esa palabra que es consuelo y que es alivio cuando se la aplican a ustedes, y si no pueden aplicarla, y si no pueden leer la palabra, como puede pasar, y si no tienen fuerza ni siquiera para levantarse de la silla o ir a tomar un libro, cerrar los ojos, abrir el corazón e invocar al Señor que está allí y buscarlo, hacer como hacían los antiguos, que empezaban a extraer el agua de los pozos por medio del aljibe.
el agua tiene que llegar al tanque. Pero sobre todo, tenemos que valernos a veces de, como decía la casa, como decía que sucede en casa, de algún tanquecito, cisterna, y de alguna bomba, quizá, porque no nos podemos quedar sin agua. Porque aquellas personas que estamos enfermas, que tenemos alguna enfermedad, necesitamos tener esa reserva espiritual que nos sostenga, esa gracia, ese Espíritu de Dios, que cuando se nos acaba, cuando se nos disminuyen las fuerzas, pueda darnos vigor, al menos hasta que pase la tormenta, el momento de prueba, el momento de mayor intensidad en ese sufrimiento. Ahora, el riesgo es de todos, y es el de cavar cisternas para nosotros. Son cisternas pero que no retienen agua. Puede ser ir a buscar un entretenimiento, ir a distraerse. No siempre es lo mejor, no siempre digo, no digo que nunca. Porque son cisternas esas, pero rotas. A veces ir a, estar con el celular. No es menor. El celular en nuestra era no es menor. Porque no podemos estar en silencio. No podemos, estamos como incapacitados para estar en silencio, para enfrentarnos con no solamente el dolor, para vivir el dolor cuando hay que vivirlo. No podemos estar preguntándonos por qué, porque eso no. En ninguna página del Evangelio vamos a encontrar un discípulo preguntándose por qué. Incluso tampoco para qué, porque el para qué también es relativo según cómo uno se lo inventa. Nosotros sabemos que todas las cosas suceden para el bien de aquellos que aman a Dios, como dice Pablo en Romanos 8:28, así que podemos sufrir en su presencia, no solamente para estar en paz y para encontrar cierto regocijo incluso en el sufrimiento, sino también confiados que siempre y todo va a redundar para nuestro bien. A veces no automáticamente, sino que a veces tendremos que colaborar para que de eso salga algún bien, algo bueno, orientarlo. Pero para eso necesitamos escuchar a Dios que nos guíe. Si nos alejamos de Él, si lo dejamos a Él, que es la fuente de agua viva, no vamos a tener al Espíritu Santo en nosotros, que es aquel que tiene que salir a tratar con nuestro espíritu para ayudarnos a rezar. No puedo rezar en el momento, dicen algunos. En el momento de que estoy dolorido no puedo rezar. En el momento de sufrimiento no puedo rezar. Es cierto, a veces el dolor te corta la respiración, no puede uno ni hablar y por ahí la conciencia de ratos te la turba demasiado, es cierto, pero cuando uno se recompone enseguida, que sí, que puede pedirle al Espíritu Santo, que toque el espíritu mío, para que a su vez Él toque mi cabeza, mi tanque ese, y entonces pueda yo tener luz y tener paz en medio de la oscuridad, en medio del sufrimiento. Pero cuántas cisternas nosotros usamos, ¿no? Cuántas cisternas nosotros cavamos para nosotros que no retienen agua, que no pueden retener ni siquiera el agua del mundo, ni siquiera nos pueden divertir por demasiado tiempo, ni siquiera nos pueden satisfacer por un tiempo prolongado. Y es que en realidad no hay cisternas sino aquellas que sean de Dios, y es que no hay aguas que calmen la sed sino la del Espíritu Santo. Pero dice Jeremías 2:14, el verso siguiente, es que es mi pueblo, es Israel, siervo, es esclavo. ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa que nos convertimos en esclavos y en siervos y quedamos como flanco? Quedamos a merced no solamente del dolor, sino de todo tipo de pruebas, incluso del demonio, ¿Por qué? No tenemos muchas opciones. Y tampoco tenemos muchas palabras para decir.
en el momento de la prueba, en el momento del dolor, sea físico o sea psíquico, no podemos sucumbir a la esclavitud. No podemos convertirnos tan fácilmente en presa de cachorros del león que rugen contra nosotros, que alzan su voz y que nos matan de miedo. No estoy refiriéndome a aquello de 1 de Pedro 5, el enemigo de ustedes, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, porque si no me van a considerar que soy un satanista. No toda tentación, no toda prueba es del demonio, no. Joroba siempre que puede, pero Santiago dice, ustedes son tentados por sus propias pasiones que combaten en sus miembros, el capítulo 4 de la carta a Santiago. San Juan dirá, ustedes son tentados por el mundo porque se alejan de Dios y se inclinan a las cosas de placer, de deseos, de satisfacciones mundanas. No importa de dónde venga la presa, la amenaza, lo que importa es que estamos expuestos. ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos volver al Señor. Necesitamos cavar para nosotros cisternas que puedan sostener el agua. Porque si no, nos va a pasar siempre lo mismo. Cada vez que venga el momento de la prueba, vamos a sucumbir. Cada vez que tengamos sed, no vamos a encontrar. Por eso te propongo en esta mañana que tratemos de ver, de revisar nuestra casa, la casa interior, nuestras moradas interiores, y ver si no tenemos por allí alguna cisterna de esas rotas que no contienen agua, de esas que son incapaces de contener a Dios, que son incompatibles con Dios. Y si las vemos, bueno, pongamos manos a la obra, pidamos al Señor que nos las haga ver con tanta claridad, que el mismo Espíritu Santo venga a poder ayudarnos a cambiarlas por esas cisternas buenas, firmes, sólidas, con fundamento, en las cuales vos puedas enviar tu Espíritu Santo para que me sostenga. Que podamos hacer de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, una cisterna sólida. Sí, puede ser enferma, puede ser probada, puede ser sufriente, pero sólida en cuanto a la capacidad para contener el agua viva. Sólida para poder levantarse después de haber caído. Sólida para continuar en pie y firme, unida a su Señor, y no terminar siendo siervo, esclavo, presa de aquello que atenta contra nuestra comunión con Dios. Que el Señor nos bendiga y sobre todo que nosotros podamos, en el momento de prueba, bendecir a nuestro Señor.